Hoy vamos a recibir una palabra que estoy seguro va a ser transformadora, reveladora y de mucha edificación para usted. Pero quiero invitarle a que antes de escuchar esta palabra usted pueda orar con nosotros. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que mientras la palabra es predicada, Él traiga a nuestras vidas y nos muestre en dónde está ese problema, en dónde está aquello en lo que necesitamos una intervención o un cambio que solo Él puede efectuar. Ore conmigo y dígale: Señor, háblame por favor, muéstrame, condúceme por el camino adecuado, de modo que yo pueda encontrar mi libertad, mi sanidad y mi transformación. Bendigo cada persona que está viendo este mensaje, los que frecuentemente ven predicaciones en este canal y los que tal vez hoy por primera vez entraron a ver un video y dicen: quiero entender cómo es eso de romper maldiciones generacionales. Espíritu Santo, háblales, bendíceles, sánales y con tu poder levántales. En el nombre de Jesús te lo pido, porque creo que así lo harás. Amén y amén. Escríbase un amén ahí donde está. Y vamos hoy a recibir esta palabra titulada ¿Cómo romper maldiciones generacionales? Vamos a la palabra del Señor en Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Léalo conmigo lo que dice la palabra del Señor. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, como es habitual. Y dice así: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Esta es una porción de la palabra que creo yo de alguna manera nos expone ante una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que lo malo puede trascender a las siguientes generaciones. La palabra del Señor lo dice y habla de la tercera e incluso hasta de la cuarta generación. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que usted está aquí. Antes de usted vamos a contar las generaciones que pasaron. Entonces su primera generación antes de usted son sus padres. Aquí están, papá y mamá. Ahí va la primera generación, o sea, 2 personas. Pero vamos con la siguiente, la segunda generación después de usted, que son sus abuelos. ¿Cuántos abuelos tiene usted? 4. Pastor, yo no los conocí, no estuvo en la casa. Eso no tiene nada que ver. Usted tuvo un abuelo, una abuela, un abuelo y una abuela que participaron en el nacimiento, en este caso, de sus padres. Si vamos hasta la tercera generación y subimos otro paso más, aparecen ¿quiénes? Los bisabuelos. O sea, el papá y la mamá de cada uno de estos 4 abuelos. Eso le da a usted 8 personas. A ver, quiero que piensen esto, de los que están viendo esta palabra. ¿Cuántos alcanzaron a conocer a sus 4 abuelos? Creo que la mayoría. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos conocieron a sus bisabuelos? No sé si le pasa igual que a mí, que yo alcancé a conocer solamente a una bisabuela, la mamá de una de mis abuelas, y ya no más. El resto habían fallecido para el momento en el que yo ya tenía uso de razón. No les alcancé a conocer, pero tenemos 8 bisabuelos. Usted vaya sumando: 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Y no contento con eso, la Biblia dice que puede ser hasta la 4ª generación. Entonces aquí llegamos a los tatarabuelos. ¿Cuántos tatarabuelos tiene usted? 16. Otra vez, 16 tatarabuelos, 8 bisabuelos, 4 abuelos y 2 padres. ¿Cuánto le da toda esa suma? Matemáticos, ahí están rápido. 30 personas. Míreme aquí. Según la palabra de Dios, una maldición, un pecado familiar, generacional, que no se rompe, puede trascender, escuche bien, hasta 30 personas. Es decir, podemos nosotros estar cargando las ataduras
los comportamientos, las tendencias de hasta 30 personas. Y este niño, ¿por qué es mal geniado? Y esta persona, ¿por qué le encanta la deuda? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo indebido? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia lo inmoral? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia la infidelidad? ¿Y por qué hay esa tendencia hacia un comportamiento que no agrada al Señor? Pero no solamente está lo malo, también aparece lo bueno. Es inteligente, es una persona ordenada. Mire, esto es algo tan poderoso y tan serio que note que el enemigo suele escondernos la historia de nuestros antepasados, y muchos de nosotros a veces desconocemos cuáles son esas maldiciones que pudieran estar operando. Pero hay algo que te quiero decir: aunque hayan maldiciones, aunque hayan cadenas que se hayan puesto de generación en generación con el plan de dañar a la siguiente familia, con el plan de dañar a los siguientes hijos, con el plan de dañar lo que otros están construyendo de tu apellido, de tu generación, quiero que recibas esto y lo creas en el nombre de Jesús. El poder de Dios puede romper toda cadena y toda atadura en tu apellido en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien lo cree, escríbame amén ahí donde está, porque la Biblia dice que así como la maldad llega hasta la cuarta generación, la misericordia de Dios alcanzará hasta 1000 generaciones. Es decir, si alguien en medio de ese apellido, si alguien en medio de esa familia se levanta y se arrepiente y dice: Señor, yo no voy a seguir arrastrando estas cadenas que han venido en mi apellido, yo no voy a seguir cargando este pecado que ha venido dañando mi casa, dañando el hogar de mis padres, dañando el hogar de mis abuelos, posiblemente el de mis bisabuelos. Yo en el nombre de Jesús me levanto y hago brecha, y creo que en mi vida, por el poder de Cristo, también hay libertad. Vamos, escríbame amén ahí donde está, porque hoy te lo voy a mostrar por la palabra cómo se rompen esas maldiciones. Ahora, cuando usted va al médico, usted se encuentra que una de las preguntas infaltables del doctor es: ¿qué enfermedades de base han habido en su familia? ¿Qué enfermedades tienen su padre, su madre, sus abuelos? Si algunos ya fallecieron, ¿por qué fallecieron? Porque dentro de la genética usted puede heredar este tipo de cosas. La genética es la que determina que nosotros pasamos unos códigos de información, en este caso física, hasta emocional, hasta temperamental, hacia la siguiente generación. Jerónimo tenía como 3 días de nacido, y recuerdo que yo estaba con él en la habitación y nos quedamos dormidos. Y cuando nos quedamos dormidos, mi esposa tomó una fotografía y me dijo: mira mi amor, la foto tuya con el niño. Jerónimo, repito, 3 días de nacido. Y era impresionante, estábamos acomodados en la misma posición, igualiticos. ¿Quién hizo eso? Pues repito, hay una herencia. No sé si le ha pasado que a veces usted dice: ay, mira, salió igualito al papá, igualito a la mamá, habla como él, habla como ella. Posiblemente usted se va a encontrar de que muchas de las cosas con las que usted ha tenido que lidiar en sus hijos y en su generación, de alguien las aprendió y a alguien se las heredó, muy seguramente de nosotros como padres. Ahora, quiero mostrarle algo, y es, pastor, entendiendo que hay una descendencia, entendiendo que yo puedo heredar estas maldiciones, ¿qué puedo hacer para poderlas romper? Es lo que le voy a enseñar en esta palabra. Y vamos al primer punto. Escriba, por favor. Primero, identifique las ataduras. Otra vez. Primero, identifique las ataduras. Es tan importante, querido hermano, identificar, encontrar cuáles son esos patrones repetitivos que han estado en la familia, pasando de una a otra. Entonces de repente te das cuenta que en la familia ningún hogar dura, ninguna relación es larga. Hay familias en donde la deuda parece ser la constante, hay una esclavitud hacia las deudas. También hay familias donde hay constantes separaciones. Familias donde hay adicciones al licor, al cigarrillo, a las drogas, a los juegos. Adicciones constantes.
Familias que parece que hacen con tanta facilidad trampa y les gusta hacer trampa. Y es normal la trampa, la mentira, la corrupción, el maltrato hacia la mujer, el maltrato hacia los hijos, la desatención por parte de un esposo, el descuido, la infidelidad. Hombres que dicen, no, es que en la familia todos los hombres han engañado a sus esposas, o al revés, esposas que han engañado a sus esposos, y es un comportamiento repetitivo. Es tan importante identificarlas, porque mientras no las identifiques, no las podrás romper. Otra vez, mientras no las identifiques, no las podrás romper. Y yo le pido al Espíritu Santo que mientras yo predico, usted pueda empezar a pensar e incluso a escribir lo que usted está encontrando, que diga, pastor, yo siento que esto podría ser muy seguramente una maldición generacional. Permítame mostrarle un caso bíblico, y es la historia de David, el mismo hombre del cual la Biblia dice fue conforme al corazón de Dios. Una de las historias más famosas alrededor de David nos la narra la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 11, donde vemos que David, ya siendo rey, decide no ir a la guerra. Se asoma en la terraza de su palacio y encuentra una mujer hermosa pero desnuda bañándose. Y cuando él ve a esta mujer, la manda a llamar, se acuesta con ella, tiene relaciones sexuales con ella, a pesar de que era la esposa de uno de sus soldados denominados los valientes de David. Es decir, uno de los hombres más cercanos de David, y él no tuvo problema con acostarse y codiciar, y no solo codiciar, sino adulterar con la esposa de un hombre que podría ser perfectamente casi que su amigo. ¿Esto qué pecado es? Se llama adulterio. Y fue una de las cosas que le hizo tanto daño a David. Pero nosotros conocemos la historia. Fruto de esta unión, David no solamente se acuesta con ella, sino que además manda a matar al esposo de ella. Mire todo lo que un pecado sexual empezó a ocasionar en la historia del dulce cantor de Israel. Termina él casándose con esta mujer luego de que mata a su esposo. Y tras esta situación, dice la palabra, que ella queda embarazada. Dios viene a poner las cosas en orden y este primer niño muere a raíz de ese pecado, porque no hay pecado que tarde o temprano no te vaya a traer consecuencias, las cuales determinen que pierdas algo que el mismo pecado te entregó. Y eso le pasó a David. El niño muere, sin embargo, Dios le perdona esta situación. David vuelve a, esta pareja vuelve a engendrar un hijo, y ahora nace Salomón, quien es el sucesor de David. Pero déjeme contarle, lo que tocó la historia de David en este capítulo fue un pecado sexual. Diga conmigo, atadura sexual. Fue lo que apareció en este segmento. Y cuando encuentras toda la historia de la familia, porque estamos hablando de las maldiciones generacionales, el capítulo 12, es decir, el siguiente capítulo de la historia, nos cuenta lo siguiente. David tenía un hijo que se llamaba Amón y tenía una hija que se llamaba Tamar. Ellos eran medio hermanos, eran hijos del mismo padre, pero hijos de diferente madre. Y dice la palabra que Amón se enamora de su hermana Tamar. Y se enamora al punto de que él quiere, y se arma una película. La engaña para que ella vaya a cuidarlo, porque según él estaba enfermo. Pero realmente lo que hace Amón es violar, abusar sexualmente de su hermana. Y luego de que hace esto, lo cual es un pecado terrible llamado incesto, que a los ojos de Dios no es adecuado ni es correcto. Y entonces, tras ese incesto, pasa lo que pasa después de toda relación sexual indebida. O usted adquiere algo que se llama obsesión, o usted adquiere algo que se llama repudio. Y eso fue lo que le pasó a Amón. Después de acostarse con su hermana, abusarla sexualmente, la repudió, la rechazó. Y ella le dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué sucede aquello? Y entonces el otro hermano de Tamar, que se llamaba Absalón, este sí era hijo del mismo padre y de la misma madre,
Al darse cuenta de esto, se molesta profundamente porque su padre no corrige como la ley ordena a su hermano Amón, el mismo que había abusado, que había deshonrado a su propia hermana. Absalón guarda silencio por 2 años. Mire todo lo que está pasando en una familia. Guarda silencio por 2 años y finalmente se levanta a armar una rebelión en contra de su propio padre. Y una de las cosas que pasan en la rebelión es que Absalón se acuesta y tiene relaciones sexuales con las concubinas de su papá. Mire, yo no sé si alguien me está escuchando. David hace algo malo, pero ahora sus hijos están haciendo algo peor. Y todo esto estaba amarrado a un pecado sexual. Finalmente Absalón muere y bueno, parecería que todo queda ahí. Pero pasa algo más. Salomón, el hombre que le pide a Dios sabiduría y le dice: Dios, dame sabiduría, ante todo sabiduría. Mire tristemente lo que la palabra del Señor dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Cuando Salomón ya era anciano, ellas les desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre. No sé si lo está notando, pero pareciera que en la familia de David hubo un problema que siempre le causó daño, y era el problema de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es eso? Maldiciones generacionales. La pregunta es: ¿cuál es la maldición que está operando en tu familia? ¿Cuál es la maldición que está operando en tu apellido? Y no estás haciendo nada para que se rompa. Y no estás haciendo nada para que se detenga. Y no estás haciendo nada para cortarla. Simplemente, bueno, ahí está y aprendimos a convivir con eso. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, esas cadenas se tienen que romper y se pueden romper en el nombre de Cristo Jesús. Alguien escríbame amén, por favor. Pastor, ¿cómo se identifican esas maldiciones? Ayúdeme. Le voy a mostrar en este primer punto 3 consejos para que usted logre identificar las maldiciones. ¿Está listo para escribirlo? Primero, responda: ¿qué fue lo que usted heredó de sus antepasados? Otra vez, respóndase: ¿qué heredé de mis antepasados? Segunda respuesta, respóndase: ¿qué fue lo que a usted le hicieron que pudo haber activado esa maldición en su vida? Y tercero, responda: de esa maldición generacional, ¿qué cosas usted ya practicó y ya hizo? Voy a usar un ejemplo para explicarle este principio. Cuando yo recién me casé, una de las luchas que tuve con mi esposa era por mi temperamento y por mi carácter, especialmente cuando mi esposa hacía algo que a mí no me gustaba o yo tenía la razón. Supongamos que de repente sucedía algo que no estaba bien, ella se equivocaba, y si yo tenía la razón y ella me discutía, yo me imponía con mi esposa. Nunca fui un hombre agresivo físicamente, ni antes ni ahora, y le pido a Dios que nunca sea, porque un hombre que le pega a una mujer no es un hombre. Un hombre que levanta la mano contra una mujer no sabe ni conoce los límites del respeto, de la honra, no tiene temor a Dios y no se comporta como un hombre, se comporta como un animal. Dios nos dice en su palabra que nosotros debemos tratar a la mujer como vaso frágil, cuidarla y protegerla. Un hombre no tiene manos duras para dañarla, tiene manos duras para protegerla, no tiene manos duras para acabarla, tiene manos duras para producir y que nunca falte el pan sobre la mesa. Eso hace un verdadero hombre. Honra a su esposa y honra a su familia también. Y entonces
en medio de esta situación, yo recuerdo que yo me enojaba. Y yo, en aras de tener la razón, quería ganar el problema. Y esto nos generó mucha fricción y mucho conflicto. Y recuerdo que un día estaba yo en un ayuno llevándole esto al Señor. Y le dije: Dios, yo no quiero ser así. A veces siento que soy tan mal geniado con mi esposa. A veces siento que soy, que la trato tan fuerte, sin decirle nunca una palabra obscena, claro está. Pero me enojaba. Yo no sé si alguien me entiende. A ver, todo el que se ha enojado diga: yo también me he enojado, pastor, escríbalo ahí. Y entonces yo empiezo a hacer este ejercicio. Y la primera pregunta es: ¿qué heredé? Entonces, para poder identificar qué heredé, lo primero que hago es pensar en mi papá. Y digo: a ver, ¿cómo trataba mi papá a mi mamá? Ellos hasta el día de hoy son un hogar que ha estado unido. Pero vino a mi mente dos momentos. Uno en el que mi papá estaba discutiendo con mi mamá, estaban alegando, discutiendo de palabras. Y de repente, en medio de esa discusión, yo vi a mi papá tomar a mi mamá de los brazos, duro, la sacudió y la empujó contra un armario. ¡Pah! Cayó mi mamá ya. Yo estaba muy chiquito y yo me asusté cuando vi eso. Y luego vi más grande otro episodio parecido, en donde ellos tuvieron un altercado. Y vi esa situación y dije: yo creo que yo heredé eso de mi papá. Nunca a mi esposa la he agredido físicamente, repito, Dios me guarde, eso no lo hace un verdadero hombre. Pero dije: cuando se trata de pasar un límite, en este caso con las palabras, lo heredé de mi papá. Luego empecé a buscar en la historia de mis abuelos. Y llegó a mi mente cuando me compartieron la historia de uno de mis abuelos, en donde claramente hubo también hombres que no supieron tratar a sus esposas. Entonces dije: lo heredé. En mi familia hay eso. Hay hombres que no saben tratar a sus esposas. La segunda pregunta es: ¿qué me hicieron? Y estaba yo pensando en eso. Y en medio de ese ayuno, el Señor me llevó a mi primaria, segundo de primaria. Yo no sé por qué me acordé de ese momento, pero me fui cuando estaba en la escuela. Y en ese momentito yo me sentaba siempre adelante. Mi papá me enseñó las tablas de multiplicar, pero con juguete. Me dijo 4 por 4, y si yo me equivocaba, páquete. No estoy diciendo que esa es la forma correcta de enseñarlos, pero le estoy compartiendo que así me las enseñaron y me las aprendí. Gracias al Señor, a mí siempre me fue muy bien en el estudio. Y yo me sentaba adelante, en la primera fila. Y recuerdo que ese día la profesora Alcira, jamás olvidaré ese nombre, que el Señor la tenga en fuego lento, estaba ahí. Y dijo: saquen una hojita. Y todos sacamos una hoja. Y dijo: márquenla con su nombre. Yo la marqué con el nombre. Nos iban a hacer examen de las tablas de multiplicar. Y entonces, en medio de ese momento, la profesora empezó a dictar 4 por 4. Y yo: 4 por 4. 5 por 7, 5 por 7. Porque es que yo desde chiquitico tenía una costumbre. Cuando a mí me hacían un examen o un taller, yo primero escribía todas las preguntas y después escribía todas las respuestas. Esa era mi costumbre. Entonces la profesora dictó 10 tablas de multiplicar. Cuando ella terminó de dictarlas, yo empiezo a escribir desarrollo. La señora se bajó y empezó a llevarse todas las hojas. Y como yo estaba sentado adelante, a que no sabe cuál fue la primera que se llevó, la mía. Yo en ese momento dije: profesora, espere. Y dijo: no voy a esperar, porque yo les di tiempo. Resulta que la señora nunca dijo que el examen era escriba la pregunta y ponga la respuesta. Nunca lo dijo. Yo pensé que tendría tiempo para responder, pero la señora no nos dio tiempo. Por eso le digo: ojalá Dios la tenga en fuego lento y le perdone eso. Y entonces yo empecé en una angustia, porque yo en mi vida jamás había sacado una mala nota en mi estudio, nunca. Siempre me destacaba, siempre me iba bien. Ella se subió, en ese tiempo los salones tenían como una especie de tarima, como una especie de, sí, una plataforma, y ahí estaba ella en un escritorio y empezó a firmar a calificar los exámenes. Y cuando llegó a mi examen, le puso una letra I
de insuficiente y me la pasó y me dijo, me la trae firmada por su mamá. Yo empecé a llorarle, yo le dije, profesora, por favor escúcheme, hágame el examen oral, pregúnteme las que yo me las sé. Y me dijo, no, usted ya tuvo tiempo. Le dije, profesora, se lo suplico, deme una. ¿Por qué? No, usted ya tuvo tiempo. Y yo, profe, mire, se lo ruego, no me ponga esta nota, yo me la sé. No, y no lo quiero escuchar. Mire, yo me fui muy triste para mi casa, llorando con esa nota guardada, porque esa señora me dijo que ese papel tenía que venir firmado por mi madre. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo llegué a la casa y yo dije, no voy a decir nada, pero las mamás conocen a sus hijos. Entonces mi mamá me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y me dijo, ¿usted le pasa algo, Juan Pablo? Le dije, no me pasa nada, mamá. ¿Usted qué tiene? Le dije, nada. ¿Usted qué hizo? Algo hizo. Y mire, parece que tuvieran telepatía. Abrió la maleta justo donde yo había guardado el examen. Cuando lo saca y me dice mi mamá, ¿qué es esto? Y yo le dije, mamá, es que yo saqué una mala nota y no le alcancé a explicar. Me dijo, usted nunca me vuelve a traer una mala nota. Ya le iba a explicar a mi mamá y fue y me dio una pela que usted no se alcanza a imaginar por haber sacado una mala nota. Y entonces yo en ese ayuno pensaba y yo decía, Señor, ¿tú por qué me haces acordar de esta señora Alcira y de mi mamá? Si han pasado tantos años, yo ahora estoy casado, tengo a mi familia. ¿Qué tiene que ver Alcira, mi mamá, con mi esposa? Y el Señor me hizo reflexionar en esto y me dijo, nota bien lo que pasó. ¿Estás identificando ese suceso en tu vida? Primero, pasó con dos mujeres. Segundo, fue el mismo día. Y tercero, aunque fueron dos escenarios diferentes, fue la misma situación. ¿Cuál? Yo tenía la razón, pero ninguna de las dos me quiso escuchar. Ninguna de las dos me quiso dar la oportunidad de contar lo que había pasado, sino que se impusieron. Y era como si desde ese momento mi mente hubiera codificado un patrón. ¿Y cuál era el patrón? A mí nunca una mujer me va a mandar a callar si yo tengo la razón. Y ahora ese patrón, por algo que a mí me hicieron, me estaba causando mucho daño con mi esposa. Yo no sé si esto está siendo claro para usted, pero le pido a Dios, como lo hice hace un rato, que mientras yo le hablo, Él le muestre a usted cuáles fueron esos episodios que tal vez te marcaron. Ese día que tal vez una persona te abusó, ese día que una persona te tocó, ese día que una persona te estafó, ese día que una persona hizo algo indebido en medio de tu infancia, en medio de tu crecimiento, y desde ahí tú quedaste con una marca, y ese efecto activó una iniquidad en tu vida, activó una maldición generacional que no te permite ser feliz. Pero hoy te digo, una vez se identifica dónde está el problema, podrás arrancarlo de raíz en el nombre de Jesús. Escríbame amén si lo cree. Pero lo tercero que le dije es, responda, ¿qué fue lo que usted hizo? Y entonces cuando llegué a esa pregunta, efectivamente tuve que escribir y decir, cuando me enojo, no le hablo bien a mi esposa. Cuando me enojo, me impongo sobre ella si tengo la razón. Cuando me enojo, he sido un hombre hostil y hasta orgulloso. Porque aunque tengo la razón, me planto y digo, no voy a perdonar, no voy a hablar, no voy a dar el brazo a torcer, como si eso produjera felicidad. Querido hermano que me estás viendo, una vez identificas la maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar en ella, o si no, ella seguirá trabajando para destruirte. Lo voy a volver a repetir. Una vez identificas esa maldición generacional, tendrás que empezar a trabajar para romperla, para acabarla, para no darle continuidad, o ella va a romperte la vida a ti. Pero no solamente necesitamos identificar las maldiciones, sino en segunda instancia necesitamos cortar las ataduras con el poder de Dios. Lo voy a volver a repetir. Corte las ataduras con el poder de Dios. Si hay algo que le va a traer a usted libertad de las maldiciones generacionales, es el poder de Dios.
Nehemías capítulo 9 versículo 1 y 2 es un versículo que me llama profundamente la atención, porque creo que reúne de alguna manera el poder de Dios cuando se trata de romper una maldición. Y dice así la palabra del Señor: el 31 de octubre el pueblo volvió a reunirse en asamblea. Esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Amén y amén. Este versículo me muestra lo que usted debe hacer para poder cortar con las maldiciones generacionales en medio de su familia. Lo primero, quiero que escriba por favor, estamos en el punto 2. Pastor, ¿cómo se rompe con el poder de Dios? Es lo que le voy a responder en este momento. Escriba por favor 2.1. Estoy en el punto número 2. Con el perdón. Otra vez, ¿con qué? Con el perdón. El perdón es un antídoto sobrenatural para romper maldiciones generacionales. Escuche esto. La palabra dice en Nehemías que ellos se reunieron para pedir perdón a Dios por sus pecados. En mi caso, ¿sabía usted que para poder mejorar mi relación con mi esposa, yo tuve que perdonar a mi profesora otra vez? Perdoné a Alcira. Yo no sé dónde está Alcira. Es más, profe, si está viendo este video, la perdono. Yo no sé dónde vive, no sé si vive todavía, pero tuve que perdonarla. Perdono a mi profesora Alcira por eso que me hizo. Yo pensé que ella había perdonado a mi mamá, pero fui y la busqué y le dije: mami, ¿usted se acuerda ese día que me dio esa pela? Y me dijo: ay, papito, perdóneme, es que yo no supe reaccionar. Y yo le dije: mami, yo la perdono. Y me dijo: pero está bien, mi amor. Y se puso a llorar y ya arreglamos el asunto. El perdón es parte de la libertad. ¿Por qué razón? Porque el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Otra vez, el perdón anula el efecto de la herida en tu vida. Cuando tú perdonas, estás diciendo: esa herida que me estaba haciendo daño, esa herida que me estaba haciendo pensar de una forma inadecuada, esa herida que me estaba haciendo vivir de una forma que no correspondía, hoy la sano en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué la sanas? Porque no es lo mismo vivir una vida enfermo que vivir una vida sano en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero lo logras cuando en ti hay perdón. Ahora yo me acuerdo de la profesora Alcira. Paso por la escuela y usted cree que yo digo: ahí fue donde esa señora. No, yo estoy sano. Ya, si la llego a ver, le daré un abrazo, por ejemplo. Porque la sanidad une lo que estaba roto. Perdón. Y no solamente necesitamos el perdón para pedirlo, también necesitamos el perdón para darlo. ¿Cuántos de nosotros en medio de nuestra casa, en medio de nuestro hogar, hemos tenido que poner a nuestra esposa a vivir con nuestras maldiciones generacionales? Y ella ha tenido que afrontar lo que tal vez tu mamá tuvo que afrontar con tu papá, o tu papá tuvo que afrontar con tu mamá, y ahora tú se lo estás haciendo vivir a tu esposa. Hoy te digo: ¿quieres libertad? Siéntate con esa mujer y las veces que sea necesario dile: mi amor, perdóname, yo quiero trabajar para mejorar, yo quiero trabajar para ser otra persona, yo quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un hogar diferente, quiero trabajar para que nuestros hijos crezcan en un estilo de vida diferente. Pero perdóname por ese momento en el que te hablé, en el que reaccioné de esa forma. Pero no haga el perdón después de 4 días de no hablarse, hágalo inmediatamente. Si algo pasó mal, arréglelo. Cuanto más rápido perdone, menos grande será el efecto de la herida. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, dígame amén, por favor. Lo segundo es la intercesión. 2.2, estoy en el segundo punto. ¿Cómo se corta con el poder de Dios? Primero, con el perdón. 2.2, con la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Nehemías lo dice. Cuando ellos estaban en medio de este momento de consagración, empezaron a orar, note esto, por sus pecados y por los pecados de sus padres. Otra vez, pidieron perdón por sus pecados, pero también por los pecados de sus padres. ¿Sabe qué es eso? Interceder. ¿Cuántos de nosotros se nos ha olvidado que nuestras oraciones no son solamente por nosotros, son también por nuestra familia? Ore
y diga: Señor, trae libertad sobre mi vida, pero también trae libertad sobre el hogar de mis padres, trae libertad sobre esa relación de mis abuelos si todavía están con vida. Señor, yo te pido perdón por los errores de ellos. Alguien tiene que levantarse a hacer brecha por su generación. Alguien tiene que levantarse a decir: Dios, perdona esa familia, perdona este apellido que no te ha honrado, perdona este apellido que ha vivido en tanto desorden, pero yo quiero ser esa persona que se levante a dar ejemplo. Yo quiero ser esa persona que cuando busques esta familia encuentres que en medio de este apellido, donde hubo desorden, donde hubo maldad, donde hubo pecado, donde hubo inmoralidad, también se levantó un muchacho, una muchacha, se levantó un hombre, una mujer, diciendo: Señor, yo no quiero, me rehúso a seguir viviendo de la misma manera. Y no solamente te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados de mi padre, te pido perdón por los pecados de mi madre, te pido perdón por su indolencia, te pido perdón por su indiferencia. Señor, alcánzalos a ellos. Eso es ser un intercesor. Pero ¿sabe por qué mucha gente no ve el cambio en su familia? Porque oran por ellos, pero no oran por su familia. Así no diga ven. Así es. Ore por su familia, interceda, clame por ellos. ¿Cómo es posible que estás viendo desorden en tus hermanos y tú pues allá ellos con Dios? Ora por ellos, levántate temprano, arrodíllate y dile: Señor, así como me estás cambiando la vida a mí, cámbiasela a mi hermano, cámbiasela a mi hermana. Yo en mis fuerzas no puedo hacer nada, pero tú con tu poder lo puedes hacer todo. Interceda. La intercesión rompe las maldiciones generacionales. Si alguien me está entendiendo, dígame amén, por favor. Yo sé que le estoy dejando muchas tareas, pero no he acabado. Me falta otra. Escriba 2.3. ¿Cómo se cortan las ataduras con el poder de Dios? Este es el momento del resumen. Escriba: primero, con perdón. Segundo, con intercesión. Tercero, con ayuno. Otra vez, ayuno. Dice la palabra en Nehemías que el pueblo se reunió en asamblea y esa vez ayunaron. ¿Por qué el ayuno es tan poderoso, pastor? Porque el ayuno, escúcheme bien, es tan subestimado hoy por los cristianos. Es tan subestimado por la gente. La gente le gusta cantar, la gente le gusta escuchar predicaciones, la gente le gusta orar, a algunos les gusta leer la Biblia, pero hay gente que no le gusta ayunar. Querido hermano, ¿y usted no se ha dado cuenta que una de las armas más contundentes en el mundo espiritual es el ayuno? ¿Por qué, pastor? Por algo tan sencillo como esto. El ayuno controla la carne. El ayuno educa la carne. El ayuno le dice a la carne: pues no vamos a comer lo que quieres cuando quieres. El ayuno le dice: vamos a disciplinarnos. El ayuno le enseña a la carne, a este estuche, a decir no, aunque puede decir sí. El ayuno, escuche bien, es una herramienta tan necesaria. La gente, cuando aprenda a ayunar, empezará a ver cambios que nunca había visto en su familia. Pastor, ¿cómo ayuno? Hay muchas formas de ayunar, pero déjeme darle la más básica. Cuando usted haga un ayuno, por ejemplo, dígale: Señor, la última comida que me voy a comer hoy será a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, qué sé yo. Y no como más. ¿Cuándo vuelvo a comer? Al siguiente día, a la misma hora. Eso es un ayuno. 6 de la tarde levanto mi ayuno. Pastor, ¿y a eso qué más hay que meterle? ¿Solamente dejo de comer? No, a eso usted también tiene que meterle oración, leer la Biblia, ponerse una predicación en el día, o 2, o 3, o 4, las que pueda. Encerrarse en un cuarto, poner adoración, cantar a Dios, levantar sus manos. Es tan poderoso. Yo creo que alguien aquí me va a entender y me va a dar la razón. Cuando usted está ayunando y le da hambre y empieza a buscar de Dios, el hambre se apacigua. Solo el que lo ha practicado puede decir amén a lo que le estoy diciendo, pero así es. Es poderoso. Pastor, pero es que es difícil. Claro que sí, pero si usted aprende a decirle no a lo que le conviene, podrá tener la fuerza de decirle no a lo que le hace daño. El ayuno es una práctica necesaria como hijos de Dios. Hace un tiempo en mi oficina tuve la dicha de tener a un pastor muy, muy especial, al que estimo y aprecio profundamente, el pastor Mike Shields. Se sentó en mi oficina y me dijo, yo era pastor de jóvenes en ese tiempo, y me dijo: Juan Pablo, te quiero dar un consejo.
Enséñale a los jóvenes a ayunar redes sociales. Enséñale a los jóvenes a ayunar el uso de su celular. Enséñale a los jóvenes a ayunar tiempo de ocio y de esparcimiento. Diles, voy a dejar de hacer esto por estos días o por este tiempo. Yo me quedé mirándolo así. Y lo primero que dije, sí, la Biblia, ¿dónde dice eso? Pero no se lo dije a él, lo pensé, lo dije por dentro. Y entonces él me dijo, me lanzó la siguiente frase: porque todo lo que te controla y te lleva a lo indebido tiene que ser sometido al ayuno. Todo lo que te controla y no te deja tener disciplina tiene que ser sometido al ayuno. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí. ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están controlando? ¿Cuántas cosas hoy por hoy te están dominando? Y tú dices, pastor, yo con esto no puedo. Sométalo al ayuno y usted va a ver el poder de Dios sobre su vida. Sométalo al ayuno y usted va a activar un rompimiento en su vida en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo veo a esa persona y siempre caigo en lo mismo. Veo a esa persona y siempre termino fornicando. Sométalo al ayuno y diga, no más, corto con eso, hago un freno con esto definitivo y vas a ver la libertad de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que escribirme amén, por favor, si lo cree. Pero aquí voy a darle lo tercero y último. Y con esto voy a cerrar esta palabra. Pero entonces déjeme recapitular. Usted sabe que a mí me gusta que esta predicación usted no solamente la escuche, sino que también la entienda, la escriba y la practique. Y por eso nos esforzamos de ser lo más claro posibles para que realmente esta palabra pueda atesorarse en su corazón y en su vida. Pero déjeme recapitular. Hoy aprendimos cómo romper las maldiciones generacionales. Le enseñé que una maldición generacional tiene el poder de llegar hasta la tercera o incluso hasta la cuarta generación. También le mostré que para poder romper esto necesitamos hacer tres cosas, de las cuales le mencioné dos. Lo primero, identificar esas maldiciones. ¿Cómo se identifican? Mirando qué fue lo que yo heredé, qué fue lo que a mí me hicieron, y tercero, qué ha sido lo que yo he hecho que no ha estado bien. El segundo punto del que te hablé es que necesitamos cortar esas maldiciones con el poder sobrenatural de Dios. ¿Qué activa el poder sobrenatural de Dios? Te hablé de tres cosas. Te dije que el poder sobrenatural de Dios se activa con el perdón, se activa con la intercesión y se activa con el ayuno. Pero aquí viene lo tercero y último. ¿Cómo se rompen las maldiciones, pastor? Escriba, por favor. Cuidando nuestra libertad. Otra vez, cuide su libertad. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a Jesús, Él cambia nuestra historia. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos de los que llegamos a Jesús? Que nos acercamos a Él y se nos olvida ese código del principio infalible de un cambio permanente que Jesús lo repitió muchas veces cuando le dijo a aquellos que perdonaba: vete y no peques más. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que el Señor nos limpia, pero aunque nos limpió y a pesar de eso, pareciera que indiscriminadamente nos vamos corriendo a hacer lo que sabemos que no debemos hacer. Cuidar la libertad es entender que usted no puede seguir dañando su hogar por esa adicción. ¿Cómo es posible que tu esposa tenga que encontrarte borracho, gastándote el dinero en licor, gastándote la vida en adicciones, en cosas que no aplican? Y vienes y lloras: ay, perdóname, dame una oportunidad. Pero pasan los días y vuelves otra vez a lo mismo. Eso no es cuidar tu libertad, eso es jugar con ella. ¿Cómo es posible que cometiste un error en tu pasado o recientemente? Te perdonaron, te dieron una oportunidad, pero ya estás otra vez volviendo a lidiar con lo mismo, volviendo a consentir lo mismo. Eso no es cuidar la libertad. Cuidar la libertad es mirar de dónde me sacó Dios, y en lugar de mirar a dónde debo volver, colocar tu mirada hacia dónde Dios me quiere llevar. Cuidar la libertad es decir: Señor, ya no quiero seguir viviendo más esta vida de pecado, de desobediencia y de maldad.
Ya soy consciente que he sido atacado y perseguido por una maldición generacional, pero no quiero que esta maldición cobre mi hogar como ya cobró el de mi familia. No quiero que esta maldición destruya mi vida como ya destruyó a mi familia. Miren, cuando una persona llega a Cristo y decide cuidar su libertad, va a transformar su historia y la historia de toda su familia. Cuando yo llegué a Cristo, yo me hice una promesa, y esa promesa es: yo nunca voy a tomar licor. Nunca. Por favor, ayúdame, Señor. Y hasta el día de hoy, Dios me ha permitido cumplirle esa promesa a Dios. El Señor me ha ayudado a cumplirle esa promesa a Él. No porque yo sea muy fuerte ni muy bueno, sino porque un día yo fui consciente de que hay ataduras que han estado en mi familia que yo no pretendo permitir que se metan en la mía. Y para gloria y honra del Señor, hoy soy pastor, hoy sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque no puedo contar eso de mis padres ni de mis abuelos, Jerónimo, y si Dios da la vida, mis nietos sí dirán: algún día en esta generación se levantó un hombre que rompió una maldición y dijo: no quiero seguir viviendo como este patrón me está enseñando. Quiero vivir la vida que Cristo ha prometido para mí y para los míos. Si usted es uno de ellos, quiero que por favor escriba amén ahí donde está, y permítame hacer una oración por usted hoy. Y vamos a decirle al Espíritu Santo que traiga sobre nosotros esa libertad que solo Él puede dar. Esas cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús. Tú que dices: pastor, esta maldición destruyó mi familia, yo he visto a Dios restaurar hogares. Tú que dices: pastor, esa maldición está dañando a mis hijos, yo he visto a Dios restaurar hijos por el poder de su palabra. Tú que dices: pastor, esta maldición me cobró quitándome lo que más amo, yo he visto la misericordia de Dios traer vida a lo que estaba muerto. Pero levántale tus manos al Señor. Si puedes escribir esto, escríbelo y coloca: di, soy libre de toda maldición generacional. Escríbelo ahí donde estás. Mientras ora, di: soy libre de toda maldición generacional. Mi familia es libre de toda maldición generacional. Escribe el apellido de tu familia y di: la familia, coloca el apellido, es libre de toda maldición generacional. Padre, hoy me uno a orar por ellos mientras escriben esos nombres, mientras algunos tal vez con lágrimas en sus ojos diciendo: no puedo más con esta vida, mientras algunos cansados en su alma y en su espíritu diciendo: Señor, eso era lo que yo necesitaba, saber cómo romper estas maldiciones, saber cómo cortar con estas cadenas. Pero hoy me enseñaste, Dios, que en el perdón hay poder. Hoy me enseñaste que en la intercesión hay poder. Hoy me enseñaste, Padre Celestial, que en el ayuno hay poder. Empieza a interceder por tu familia ahí donde estás. Ora por tu padre, abre tu boca con nombre propio, menciona el nombre de tu padre, menciona el nombre de tu madre, menciona el nombre de tus hermanos, menciona el nombre de tus abuelos, de los que te acuerdes, y di: Señor, yo me levanto y hago brecha por mi familia, y todo pecado que no fue perdonado, y todo pecado que quedó activo, que esa deuda que quedó pendiente, hoy te pedimos, Señor, perdona nuestra familia y trae tu libertad para que nuestra casa pueda ser una casa libre, para que nuestros hijos sean hijos libres por el poder del nombre de Jesús. Señor, hoy te agradecemos, te adoramos y te exaltamos. Tomamos tu palabra en nuestro corazón y creemos que para nosotros y para los nuestros también la libertad de Cristo nos alcanza. Y así como dijo la palabra que la maldad va hasta la tercera y cuarta generación, hoy nos aferramos de esto, y es que la misericordia de Dios llegará hasta 1000 generaciones. Alcanza a mis hijos, abre tu boca, dile: alcanza a mis nietos, alcanza a mis bisnietos. Y si algún día muero, aunque yo esté muerto, acuérdate de mi generación, acuérdate de los míos, Señor. Y si alguno trata de desviarse, alcánzalos con tu amor, así como me alcanzaste a mí, Señor. Pero que la maldición no sea la constante en mi familia, sino la bendición de que Cristo sea el Rey de mi casa, de mi apellido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que escribir amén y amén ahí donde está. Dele gracias al Señor con sus palabras y dígale: Señor, hay libertad en mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Usted que ha visto esta palabra, usted que ha recibido este mensaje,
transfórmese en un evangelista también. Como pastor, si usted siente que esto que usted aprendió, alguien tiene que escucharlo, comparta esta palabra inmediatamente. Mándesela a sus amigos, mándesela a su familia y dígale: familia, vean esto. Yo creo que nos va a ayudar a romper cosas que tal vez no hemos podido, pero yo le pido al Señor, para gloria de su nombre, que en ti y en tu casa puedas ver la libertad y el poder de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente y te mando desde aquí un fuerte abrazo. Muchas y muchas bendiciones. Cuando estábamos en el colegio, en la escuela, nos colocaron a hacer unas tareas. La primera tarea era tomar una media velada, meterle un poco de aserrín, pero antes de ponerle el aserrín, había que ponerle alpiste. Luego de ese alpiste había que amarrarlo, le pegabas unos ojos o se los dibujabas, y con el tiempo esa matica empezaba a florecer, y resulta que el alpiste se trata. Tiene que correr, papi, porque si usted está esperando que yo lo llame, va a llegar Cristo. Mire, yo aquí tengo algo parecido. A ver si ¿quién lo recuerda? Levante la mano todo el que se lo colocaron a hacer en estos días. Le pregunté, mano arriba a todos los que le colocaron. ¿Saben qué es esto? Pero bien arriba, yo los veo. Ahora levante la mano los que no saben qué es esto. Vea esa educación regulindis. Esto no ha florecido, pero va a florecer. Resulta que esta vaina empezaba a llenarse de pelo, y en realidad eran las ramitas correspondientes al alpiste que estaba ahí sembrado. Pero hay otra que yo creo que esta sí se la colocaron a hacer a todos. Un frasquito de vaselina, de mermelada, de mayonesa, un vaso viejo por ahí que usted ya no tuviera, un poquito de algodón al fondo, un frijol, el frijolito que había arropado, agüita, y empezaba a oler a pecueca. ¿Cuántos se acuerdan? Te iba y lo olía, decía, huele como a fúchila, pero empezaba a crecer y a florecer. Levante la mano los que lo hicieron, por favor, mano arriba todos los que están. A esto sí les tocó, en el colegio se había presupuesto para este. Muy bien. Ahora quiero que levante la mano los que la dejaron crecer y les creció, pero bastante, el frijolito. Mano arriba, los que dijeron: pastor, yo la voy a cuidar hasta que esa vaina retoñe. Mano arriba. Primero sale la flor, después sale la vaina, ¿sí? O el pámpano, el lugar donde vienen las semillas. ¿Y quién dentro de las semillas encontró piñas? Nadie. Si lo que se sembró era frijol, lo que había dentro de la vaina era frijoles. Gracias, campeón, qué inteligencia la tuya. Y ese principio tan básico y tan fundamental y tan sencillo y tan repetido y tan común dentro de las iglesias es el que hoy voy a usar para decirles lo que Dios me pidió que les dijera. Porque quiero mostrarte a través de la palabra cómo Dios un día estimuló al pueblo a ser sembradores. Y les dijo: les voy a invitar a que siembren esto para que recojan aquello. Pero es que el gran problema de nosotros es el siguiente: queremos tener una vida maravillosa, queremos tener una vida que nos dé buenos frutos, ricos frutos, estabilidad, bendiciones, alegrías. Pero lo que estamos sembrando es exactamente lo opuesto a lo que queremos recibir. Queremos un futuro superordenado, con una economía superordenada, con una vida emocional superordenada, pero lo que hacemos en realidad se convierten en decisiones tan malas que en lugar de recoger lo que esperamos, recogemos exactamente lo mismo que estamos sembrando con nuestra vida y nuestra juventud. Pero déjeme mostrarle lo que Dios le dijo al pueblo. Oseas capítulo 10 versículo 12 al 13 dice lo siguiente. Oseas capítulo 10, versículo 12 al 13. Creo que le va a aparecer en la pantalla para que lea con nosotros. Y dice lo siguiente: yo dije, mira lo que dijo el Señor: planten buenas semillas. Por favor, levante todo el mundo la mano derecha, dedo meñique arriba, y diga conmigo: planten. Fuerte, diga: planten. Levante el dedo anular, diga: buenas. Y ahora levante el dedo corazón, diga: semillas. Otra vez diga: planten buenas semillas. De nuevo, 1, 2, 3, digan ustedes:
planten buenas semillas de justicia, sigamos leyendo, y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y haga llover sobre ustedes justicia. Versículo 13, sin embargo, han cultivado perversidad y han levantado una abundante cosecha de pecados. Han comido del fruto de la mentira, confiado en su poderío militar y creyendo que los grandes ejércitos podrían mantener su nación a salvo. Míreme aquí, por favor. Resulta que a través del profeta Oseas, Dios le estaba hablando a la nación de Israel, reino del norte, capital Samaria, los peores de los dos. El reino se había dividido, muchos ya conocen la historia, reino del sur, reino del norte, pero los del norte eran los más parrandeados. Y a esto les habla el profeta Oseas y les dice: ustedes no escogieron bien lo que tenían que plantar y por eso cosecharon muy malas semillas. Y cuando yo les di la oportunidad y les dije planten buenas semillas, ustedes escogieron exactamente lo opuesto. Y la cosecha de las semillas la cosecha de las semillas que plantaron fue efectivamente justo lo que ustedes no querían vivir. Pero basándome en ese momento bíblico y en cómo nuestras buenas o malas semillas pueden calificar nuestro futuro, hoy quiero enseñarles un tema que he titulado de la siguiente forma. Vamos a hacerle una antítesis a lo que siempre la Biblia nos ha enseñado. Se llama un mal sembrador. Siempre nos han hablado de cómo sembrar cosas buenas, pues hoy le voy a enseñar cómo es un mal sembrador. Hoy vamos a diagnosticar cómo es el que en realidad queriendo hacer lo bueno termina haciendo lo malo. El que queriendo cosechar mejores días termina cosechando los peores días. Y de eso hoy quiero, y para poderle explicar eso, quiero que nos centremos en las palabras que justamente aparecen y le hice que mencionara con sus 3 dedos. Ahí están. Planten una buena semilla. 3 palabras claves para entender la enseñanza de hoy. Aquí va a aparecer. Plantar, diga conmigo, plantar. Plantar significa hacer. Es el verbo mismo de poder entender que nuestras acciones se convierten en lo que estamos plantando. Por ejemplo, si usted en medio de su carrera universitaria es un desordenado, no entrega sus trabajos, llega tarde, no cumple, es irresponsable, se vuela de las clases, usted está plantando, diga conmigo, plantando. Sus acciones son el plantío, son el ejercicio mismo. Pero la segunda palabra es buenas. Planten buenas. ¿Qué significa la palabra buena? La calidad de nuestra semilla. Usted puede hacer cosas muy buenas, pero también puede hacer cosas no tan buenas. Usted puede, por ejemplo, hablamos al ejemplo de la universidad, ¿le parece? Usted está en la universidad, una persona que está plantando una mala semilla en la universidad, alguien que no hace sus trabajos, acaba de plantar, pero es una muy mala semilla. Ahora vamos con alguien que plantó una buena semilla, está en la universidad, le dejaron el trabajo y no lo hace a última hora, lo hace cuando se lo asignaron. El chino se relajó porque ya adelantó su trabajo y su tarea. Acaba de plantar una buena semilla. Pero la siguiente palabra es semilla, y con esta la califiqué con la palabra proceso. ¿Por qué, pastor? Porque para entender este mensaje que hoy te quiero mostrar, hay 3 cosas en las que tenemos que caminar. Primero, ¿en qué estamos haciendo? ¿Cuál es la calidad de las acciones que estamos haciendo? Y entender que nuestras acciones tarde o temprano van a dar un resultado en nuestras vidas. Tarde o temprano. Hay cosas malas que puedes estar haciendo hoy que no te van a dar el resultado ya, pero te lo van a dar tarde o temprano. Hay gente que dice: pastor, yo empecé con mi novia y todo era tan lindo. Ay, era una ternura, una hermosura. Cantábamos en la iglesia, cuando cantaron la canción de En ti confiaré, yo le agarraba la mano y nos sudaba la mano, pastor. Y estábamos quebrantados y todo era lindo. Pero después de la iglesia nos íbamos a acostar, a fornicar, y era tan hermoso, pastor. Pues yo sí sentía que como que no era correcto, pero era tan lindo, pastor. ¿Y cómo va la relación? No, ahí va bien. El día que esa semilla dé el resultado, te vas a dar cuenta cómo algo tan lindo se puede transformar en algo tan feo. Y el problema es que tú sí estabas plantando,
pero pensaste que esa mala semilla era una buena semilla. Nunca pienses que una mala semilla te va a dar un buen fruto. Una mala semilla da un mal fruto. Pero cambiemos el ejemplo. Usted es una persona esforzada, está ahí, está empezando en la vida, le ha tocado difícil para poder cumplir con su universidad. A veces le toca hacer sacrificios para pagar el semestre, es difícil en la casa y has tenido que esforzarte y ves el esfuerzo de tus papás y le metes la ficha y tú dices: pastor, a veces no tengo ni para mí, pero ahí voy haciéndole a la tarea. Te vas a dar cuenta que ese esfuerzo tarde o temprano va a dar un fruto también en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo hoy. Hay cosas malas que van a florecer, pero hay cosas buenas que tú sembraste que también van a florecer para tu vida. Si alguien lo cree, levánteme la mano derecha y dígame amén, por favor. Tarde o temprano lo que sembramos va a dar fruto. Ahora, le iba a enseñar cuáles son las características de un mal sembrador, así que agárrese de la silla y vamos con la primera. Un mal sembrador, en primera instancia, escuche bien, no cuida la tierra. Es lo primero que le quiero mostrar. Un mal sembrador, en primera instancia, no cuida la tierra. Eso es lo que produce una mala siembra. Una mala siembra viene por no cuidar la tierra. Versículo número 12 dice lo siguiente: y les dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar del Señor, para que Él venga y haga llover sobre ustedes justicia. Míreme aquí, por favor. En la tierra siempre van a crecer plantas, siempre. Algunas plantas muy fructíferas, algunas plantas muy frondosas, otras plantas muy feitas, otras muy bonitas. Siempre van a crecer plantas en la tierra. Pero quiero que me escuche aquí, por favor. Es muy importante entender que cuando Dios nos manda a cuidar la tierra, especifica cómo se cuida la tierra. Y dijo: aren la dura tierra de los corazones. Levante la mano todo el que sabe que es un terreno arado, por favor, mano arriba, todo el que sabe qué significa cuando hablo de un terreno arado. Les pedí que me colocaran una foto, por favor, ¿la pueden colocar, Joan? Muchas gracias. Ahí donde se ve la tierra arada, mírela, ahí está. Arar la tierra significa prepararla. Y Dios dijo: aren la dura tierra de sus corazones. ¿Por qué habla de que la tierra de nuestro corazón es dura? Porque dígame si no que nosotros por naturaleza somos tercos. Levante la mano el que dice: pastor, definitivamente sí, esa es nuestra naturaleza. Nos dicen que por ahí no es y por ahí nos vamos a meter, que eso no nos conviene y ahí estamos detrás de eso. Mi hijo, esa muchacha no es para usted, pero yo voy, pastor, yo la convierto para Cristo en el nombre, y por ahí vamos. Mi hijo, deja de perder el tiempo en tus redes sociales, que eso no produce nada, pero lo seguimos perdiendo porque somos tercos y testarudos. Por eso Dios dijo: aren la tierra de sus duros corazones. Para poder arar la tierra se necesita procesarla. Diga conmigo: proceso. Más fuerte, diga: proceso. Entonces Dios se va a valer de sus procesos para arar la tierra. Pero esto es interesante, porque cuando la tierra está arada, no crece lo que sea, crece lo que yo planté. Otra vez, cuando la tierra está arada, no crece lo que sea, crece lo que yo planté. Y no solamente crece lo que yo planté, crece de forma ordenada y productiva. Nunca verás una tierra productiva que no esté organizada. Otra vez, nunca verás una tierra productiva que no esté organizada. Sí, hay lugares y hay campos que dan cosas y dan frutos, claro que sí. Pero las tierras que más producen son las tierras más organizadas, porque se depositan las semillas, porque se conoce el tiempo de la cosecha. Y hay gente que, escuche bien, no ha cosechado un buen futuro, no porque no ha sembrado, sino porque no han arado su vida. ¿Qué es arar la vida? Arar la vida es poner la vida en orden, muchachos. ¿Cómo quieres que ese noviazgo florezca si tu corazón no está arado? Haces lo que sea, cuando sea, de la manera que sea, en el momento que sea, cuando se te ocurre. Así no funciona la vida. Lo que no ares nunca va a crecer de forma ordenada. Si tú no dejas que Dios are tu corazón, que la palabra are tu vida, no vas a poder obtener los frutos suficientes y necesarios para ser alguien altamente productivo. Dígame amén si me está entendiendo en esta noche, por favor. Pero pedí que colocaran otra foto. Mire esta foto que les van a aparecer ahí. Es la foto de un campo que no está arado. Como usted puede ver, crece maleza.
crecen plantas, crece lo que sea. Donde no hay orden, crece lo que sea, cuando sea, pero mayormente hay improductividad. Nunca podrás recibir un futuro productivo mientras no ares tu tierra. Hay muchachos que dicen: pastor, me han pasado 10 años, 5 años, 7 años y aquí voy igual que antes. A veces cosas buenas, a veces cosas malas. A veces cosas funcionan, a veces cosas no funcionan. A veces se me dan, otras veces no se me dan. Hoy en el nombre de Jesús quiero que escuches esto y lo guardes en tu corazón. Dios va a arar tu tierra. Dios va a arar tu corazón. Dios va a arar ese ministerio. Dios va a arar esa vida sentimental. ¿Para qué, pastor? Para que cuando llegue el futuro, cuando llegue 1, 2, 3, 4 años, puedas voltear a mirar y a decir: bendito día en el que Dios puso mi vida en orden, porque en el momento que tu vida se ponga en orden, tus frutos van a crecer de forma ordenada y maravillosa. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor, en esta noche. Dios quiere que haremos la tierra. Ya se lo decía, mire, nuestro corazón se hará con ¿qué? Se hará con la palabra, se hará con el consejo, se hará con la sabiduría, con la instrucción de Dios. ¿Cuántas personas aquí tal vez les ha faltado un mentor, un líder, una persona que les aconseje, que les diga: no hagas eso, no te metas por ahí, no tomes esa mala decisión? Pero muchas personas han actuado en sus fuerzas y lo único que tienen es un campo desordenado. Llegan muchas semillas, pero pocas crecen. Le cae de todo, pero algunas salen y otras no salen. Te vas a dar cuenta que en un campo que fue arado, lo que se sembró, eso va a crecer. Levante la mano los que han volado en avión aquí. Llegando al Valle del Cauca, ¿recuerda cómo se ven esos campos de lindos y de productivos? Pues antes de ser lindos, organizados y productivos, los araron. Nunca podrás ver una gran cosecha mientras no dejes que Dios te are. Dios va a poner en orden tu duro corazón para que todo lo que siembres crezca, florezca y avance en el poderoso nombre de Jesús. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén y déle un aplauso al Señor, por favor. Ahora quiero mostrarte el segundo principio de esta palabra. Un mal sembrador. ¿Por qué puede haber una mala siembra? ¿Por qué puede haber tanto problema en esta área? Lo primero ya se lo enseñé: por no cuidar la tierra. Pero vamos con la segunda razón. Aquí está, le va a aparecer en la pantalla. Por no sembrar buenas semillas. Voy a pedirle que a la cuenta de 3 lo lea fuerte usted, por favor. 1, 2, 3. ¿Puede decirlo nuevamente, por favor? 1, 2, 3. Por no sembrar buenas semillas. Resulta que la palabra del Señor dijo: planten buenas semillas. Sin embargo, el versículo dice algo interesante. Míreme a los ojos. El versículo 13 dice: yo les dije que plantaran buenas semillas, pero ustedes plantaron perversidad. Cuando cuente 3, usted va a repetir esa palabra, por favor. 1, 2, 3, dígalo. Más fuerte: perversidad. Ahora quiero que escuche esto, porque la connotación nuestra de la palabra perverso es distinta a la connotación bíblica. Para nosotros una persona perversa es alguien que está realmente llevado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted le dice: es que ese señor es un pervertido, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Lo peor de lo peor. Ahí no hay nada que hacer. Es un cochino, es un sucio, es un nada, que es un pervertido. Tiene la mente puesta en cosas que, hágame el favor. Porque es nuestra connotación latina, colombiana de la palabra pervertido. Pero en realidad la palabra perverso en la Biblia tiene varias definiciones. Y esta me encantó y es la palabra hafak. Es una palabra hebrea que significa volver, girar, torcer o deformar. Otra vez: volver, girar, torcer o deformar. Entonces, cuando la Biblia dice: ustedes plantaron perversidad, en realidad esa perversidad no está hablando de cosas tan alarmantes como algunos podrían imaginárselo. Porque yo no sé si le ha pasado que usted a veces dice: no, pastor, pero es que yo no sé, ¿por qué yo estoy así? Si yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no le hago daño a nadie, yo no soy una mala persona, yo soy bien. ¿Por qué me tiene que ir mal si yo no le hago daño a nadie? Escuche esta palabra, por favor, porque perversidad no necesariamente significa cosas terribles. Perversidad significa
algo indebido. Eso es perversidad. Y hay gente que ha plantado en su vida cosas que no debió plantar, indebidas. No debiste hacerlas. No estaban dentro del margen de Dios. Y ese es el problema de muchas personas, que están proyectando un buen futuro, pero están haciendo en su presente cosas indebidas. Muchachos, quiero que me miren a los ojos y escuchen esto, por favor. Mientras tú acolites, mientras tú te permitas hacer cosas indebidas, no podrás caminar en lo que en realidad tú sueñas y en lo que tú anhelas. Dios bendice a la gente íntegra. Voy a volver a repetirlo y quiero un amén fuerte de los que están aquí. Dios bendice a la gente íntegra. Dios bendice los negocios que se hacen con integridad. Dios bendice a la gente que levanta su vida y la construye con integridad. Dios bendice los noviazgos que se levantan con integridad. Dios bendice los hogares donde hay integridad. Dios bendice los ministerios donde hay integridad. Donde no hay integridad hay crecimiento, pero como hay crecimiento se va a acabar también. Y hay gente que confunde el crecimiento con el respaldo de Dios. Hay gente que ha crecido hasta la cima, pero de allá caen como cocos porque les faltó integridad en la vida. Ay, estábamos tan bien, pastor. Éramos tan felices. Todo estaba tan funcional. ¿Y por qué se perdió? Porque faltó integridad. Cuando hay integridad, Dios trae su respaldo. Cuando hay integridad, Dios trae su bendición. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta noche. Basta ya de que sigas permitiéndote cosas que no te debes permitir. Basta ya que sigas acolitando cosas que tú sabes que no debes hacer. Un mal sembrador es ese, el que hace cosas bajo cuerda y dice: como eso está escondido, como nadie lo vio, no pasó nada. Hoy quiero decirte algo: esa semilla va a crecer, pero de la misma manera Dios va a respaldar a la gente que hace las cosas con integridad. Déjame contarte algo, por favor. Cuando yo estaba muy jovencito, tomé la decisión de seguir a Dios. Y una de las batallas que tuve más fuertes en mi juventud, en mi adolescencia, era precisamente compararme con mis compañeros del colegio, con mis amigos, con los vecinos de la cuadra, con otras personas. Porque la iglesia en la que yo empecé era una iglesia donde me enseñaron de forma muy estricta a vivir una vida íntegra, que a Dios le agradaba que hiciéramos las cosas bien. Pero una de las grandes preguntas que yo me hacía es: ¿por qué yo no puedo hacer esto, pero ellos sí? ¿Por qué me dicen que no lo haga, pero ellos sí lo hacen? ¿Por qué me lo prohíben, pero ellos sí lo pueden hacer? Y yo veo que a ellos les va bien y que todo funciona, y por mi parte, yo en lugar de ver el gran respaldo de Dios, veía la gran necesidad en la vida. Recuerdo mis caminatas hasta la iglesia, pero caminatas para llegar a servir al Señor. De repente empezaba a llover y yo llegaba bañado como un pollo a la iglesia a tocar la batería. Me tenía que quitar los zapatos para poder tocar el bombo, porque los zapatos quedaban... ¿Alguien le ha pasado que usted siente como burbujitas en el zapato? Así. Era terrible. Yo llegaba y después con esa pecueca en la noche decía: Señor, pero ¿cuándo será el día en el que me vas a bendecir? Que Dios te va a bendecir, que sigas fiel, que no sé qué. Que si te consagras para Dios, Dios te va a dar la mujer de tus sueños. Y la que a mí me gustaba no me daba ni la hora. Le eché los perros y los mató a todos. No se me dio. Señor, no. De pronto no era ella. Llegó otra muchacha a la iglesia, le solté los perros, los envenenó. Nada, no era por ahí. Yo decía: Señor, pero ¿dónde está esa coherencia? ¿Dónde está esa verdad que me están predicando? ¿Dónde está eso que tú me vas a bendecir y yo no veo tu bendición? En el colegio me esforcé por ser el mejor estudiante. En ese tiempo todavía se pagaba para estudiar. Barato, pero se pagaba. Y con la bendición de Dios y con el esfuerzo logré que no tuvieran que pagar ningún año de mi bachillerato. En quinto me becaron, en sexto, en séptimo, y así todos los años. En 11 dijeron: le vamos a dar una beca con todo pago en la Universidad Javeriana al primer y segundo lugar del colegio. Y yo me pegué una esforzada, ayuné, oré, doblé rodilla. Ese año no me metí con ninguna muchacha. Yo iba a consagrar para el Señor, yo iba a ganar esa beca, Padre. Y empecé, era para el primero y para el segundo, y a que no sabe qué lugar quedé, tercero. Ay, yo sí le dije al Señor: Padre, y entonces a uno. Y me empecé a quejar con Dios y le decía: Padre, ¿por qué no se me dan las cosas?
¿Por qué me toca tan difícil en la vida? Y yo veía a esos impíos, bueno, los que no conocían del Señor, andando en carro, otros en moto, y nosotros en bicicleta, en la burra de mi papá. Así le decía, la burra. Aquí le dicen burra a las bicicletas. Imagínense, la burra. Y muchas veces me quejé con Dios y le dije, ¿por qué a mí no me pasan esas cosas que se supone deberían pasarme? Ni para qué le hablo de mis trabajos y de todo en lo que tuve que empezar en la vida. Pero lo que quiero que escuches esto: Dios siempre cumplirá sus promesas. Levante la mano derecha y escuche esto: Dios siempre cumplirá sus promesas. Muchachos, hoy les puedo decir a ustedes, muchas temporadas yo no vi la cosecha, pero no la vi porque no era que Dios no quisiera, sino que esa semilla todavía no había reventado. Estaba ahí enterrada, porque las grandes cosechas son las que más tiempo tardan. Tú te vas a dar cuenta que hay cosas buenas que vas a hacer en tu presente que no van a florecer hoy, pero van a florecer tarde o temprano, porque la semilla de integridad va a crecer y va a dar fruto en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien tiene que decirme amén si lo cree, por favor. Tarde o temprano Dios va a hacer que voltees a mirar atrás y digas, valió la pena esa caminada. A veces me subo en el carro con mi esposa y con mis hijos y los llevo por el mismo camino que por muchos días caminé. Y les cuento, mire, por aquí yo caminaba, ahí vendía perros y hamburguesas, ahí llegaba yo madrugado y me iba para la iglesia. Mi esposa y mi niña son muy... Tranquila, ya estoy aquí, este es tu presente, mamita, disfruta. Pero ¿cuántas veces Dios va a permitir que nuestra historia no sea lo suficientemente fácil para que entendamos que lo que alcanzamos jamás fue por nosotros, siempre fue por Dios, siempre fue por Él y para Él? No dejes de plantar buenas semillas. Pastor, es que yo he plantado buenas semillas y no me han valorado. Bienvenido al club. Welcome to the club. Así pasa. Pastor, es que yo he hecho tantas cosas buenas y hay gente que no lo valora. Yo he hecho tantas cosas buenas y hay gente que lo ha pisoteado. Escuche bien, pisotearon tus acciones, pero no pisotearon tu semilla. Tu semilla sigue viva, tu semilla sigue enterrada, y el que va a dar el crecimiento no fue el que te la pisó. El que da el crecimiento se llama Jehová de los ejércitos. Si el hombre no te recompensa, Cristo te va a recompensar tarde o temprano. Gríteme amén si lo cree, por favor. No dejes de sembrar buenas semillas. Pero déjeme terminar con lo tercero y último. Una mala siembra se obtiene, primero, por no cuidar la tierra. Segundo, por no sembrar buenas semillas. Pero tercero y último, por olvidar que las semillas crecerán. Otra vez, ¿puede repetirlo conmigo? Léalo, ahí está. Por olvidar que las semillas crecerán. Y esto funciona en ambos lados, con los dos filos, con el de adelante y con el de atrás. Hay gente que sigue y sigue y sigue y sigue en lo que no debe hacer. Y como no pasa nada, sigue y sigue y sigue en lo que no debe hacer. Y como nadie lo ha descubierto, sigue y sigue y sigue en lo que no debe hacer. No se olvide que toda semilla va a crecer. No es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, no son 10, no son 20, no son 100. Son muchos más casos los que he visto en mi vida de gente que se empecinó, se determinó a sembrar mal y pensaron que eso no iba a florecer. Eso ya pasó mucho tiempo, pastor, eso ya murió, eso ya... Ahí quedó, ahí quedó. ¿Sabe quién es el más interesado en cobrarte tus malas siembras? El enemigo. ¿Y sabes cuándo te las va a cobrar? Cuando tenga los intereses más arriba y cuando te tengas que quedar sin nada para poderle pagar. Por eso nunca subestimes que tus acciones tarde o temprano van a dar un fruto. Hay gente que dice, pastor, yo no entiendo por qué, mire, yo estaba
ahí fornique y fornique y fornique y fornique y fornique y me casé para no fornicar, para ya estar bien. Y pensaron que el matrimonio les iba a arreglar el problema. Y resulta que el problema no era el matrimonio, el problema era más grande. Y ahora en el matrimonio, de novios querían mantener juntos, y ahora de casados, la vida sexual es un problema. Yo no entiendo, pastor, yo no entiendo. Yo sí entiendo. Esa semilla floreció. Porque el pecado no se arregla con decisiones superficiales. ¿Sabe cómo se arregla? Arrancando de raíz las semillas que sembramos y diciéndole: papito Dios, ven y ara mi vida, árala y vuelve a sembrar otra vez, y yo voy a esperar. Pero en el nombre de Jesús, yo creo que esas semillas nuevas de justicia, de integridad, van a crecer. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo, por favor, en esta noche. Alguien tiene que gritarme amén, por favor, si me está entendiendo en esta noche. Eso va a crecer, tarde o temprano. Lo malo que hicimos, pero también lo bueno que hicimos. Uno de los más grandes sueños que yo he tenido en mi vida es el de poder levantar una buena familia. Si usted me pregunta, pastor, usted en su niñez, en su juventud, ¿qué era lo que más le pedía a Dios? Mi respuesta es: dame una linda familia, Señor. Quiero una familia, quiero casarme con una mujer muy linda. Ya de entrada yo iba re mal. Usted viera el peluqueado que yo usaba. O sea, yo ahora que veo el peluqueado digo, con razón todas las me mataron los perros. Es que llevaba parecía un trapero mal lavado. Quiero unos hijos muy lindos. Y yo me miraba al espejo y decía: semejante pepa de ojos que me tocó. Si quiero unos hijos lindos, ay Señor, yo quiero ser una persona exitosa. Y no me gané la beca, me tocó empezar en un técnico. Porque yo tenía en la cabeza que el fruto lo iba a obtener sembrando lo que yo pensaba que tenía que sembrar, por el camino que yo creía que me había trazado. Pero a veces Dios te cambia la cosecha, te cambia la siembra y te dice: te voy a poner a sembrar en un terreno nuevo, con nuevas semillas y de una forma diferente. Señor, pero esto yo no creo que vaya a florecer. Tranquilo. Hoy, tantos años después, le puedo dar gracias al Señor, porque todas y cada una de sus promesas Él las hizo realidad. Hace unos días estábamos sentados en la mesa del comedor con mis hijos, y mi hijo me dijo: papi, el mayor, que ayer cumplió 7 añitos, papi, cuando yo sea grande quiero ser ingeniero, quiero construir aviones, y a los aviones les voy a poner piscina, y les voy a poner un centro comercial y camas. Y bueno, y me empezó a escribir, me hizo la maqueta verbal del avión. Yo lo único que le dije fue: papi, que Dios te ayude, amén, te vamos a pagar tu universidad para que cumplas tus sueños, y claro, tú eres muy inteligente, Dios te va a ayudar. Cuando de repente la conversación es interrumpida por la pequeñita que va a cumplir 4 años en 3 semanas. Y dice: yo me quiero casar. ¿Qué? Con un hombre como tú. Ella vio mi molestia, ella vio mi rabia. Con un hombre como tú, papá. Yo respiré profundo porque me acordé del ahorro que estoy haciendo para comprarme una escopeta por Wish, para el día que llegue el primero que se atreva a decirme que quiere ser novio de mi hija. Aleluya. Uy, cómo será despescuezar a ese muchacho. Y me acordé de eso y me decía: yo me quiero casar con un hombre como tú y tener hijos. Y yo: mami, pues usted está como muy caliente. Cálmate, mi amor. Cuando sea grande. Y bueno, luego de que me pasé como la marea de que mi hija se quiera casar a los 4 años de edad,
con un hombre como su papá, pensé y dije, Señor, gracias, gracias, porque me diste una familia exactamente como yo la soñé, y porque aunque he tenido que pasar momentos tan difíciles a lo largo de mi vida, hoy puedo pararme en un altar frente a muchas personas que tal vez han sembrado buenas semillas y aún no ven el fruto. Pero también puedo pararme ante muchas personas que dicen, pastor, yo he sido de los que a la hora de sembrar he escogido las peores semillas. ¡Ja! Quiero que buenas relaciones sentimentales y usted viera con los que me meto. Ay, Jehová, eso no se hace un caldo con huevo, ¿no? Es que todo empezó tan bien, pastor, usted lo viera. Cantaba alabaré, alabaré, era lindo, pero se me descuajó. Es que escoba nueva barre bien. Y por eso usted tiene que tener mucho cuidado de las decisiones que toma. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que cuando Dios me dio esta palabra y yo estaba orando por esta noche, le dije, Señor, ¿qué le digo al que va a llegar a la iglesia con la vida hecha pedazos? Con la vida como ese matorral. Vuélvame a poner la imagen, por favor, muchachos. Con la vida como ese matorral, exactamente así. Que hay matas, hay de todo, pero no hay fruto. Que por ahí se ve una chamisa que alguna vez tuvo vida, pero ya no la tiene. Que por allá se ve un arbolito que medio florece, pero en realidad no hay productividad. ¿Qué les digo a ellos? ¿Qué les digo a los que están en ese desorden hoy? Y han sido, exactamente como tu palabra lo enseñó hoy, malos sembradores. Y lo que Jehová de los ejércitos puso en mi corazón decirle, y se lo voy a decir hoy a ustedes, esto: Él tiene el poder de limpiar ese campo, de arrancar hasta la más profunda raíz de tus errores. Va a arar tu tierra y vas a volver a sembrar, vas a volver a empezar, vas a volver a iniciar. Pero yo creo en el nombre de Jesús que este año no va a ser un año para florecer en desorden, para un año de improductividad, no, va a ser un año en donde vas a ver la bendición y el favor de Dios en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree en esta noche, por favor. Si usted es uno de ellos, si usted es uno de los que dice hoy, pastor, yo necesito que Dios vuelva a preparar el terreno de mi alma, yo necesito que Dios vuelva a preparar el terreno de mi vida, o yo quiero asegurarme de que la semilla que deposite sea una buena semilla, le voy a pedir que se coloque de pie, por favor. Si usted es uno de ellos, levántese de su silla y quiero que reciba esta oración en esta noche. Todos aquellos que sabemos que una mala siembra no va a ser el futuro de nuestra vida. Una mala siembra no va a ser el presente de tu historia. En el nombre de Jesús, quiero que levantes por favor tus manos al cielo lo más alto que puedas. Cierra tus ojos y dile, Señor, ven y arranca de mi vida toda mala semilla que sembré. Vamos, si puedes mencionar hasta el nombre de esa semilla, abre tu boca y dilo. Tal vez esa mala semilla es una relación. Tal vez esa mala semilla es una amistad. Tal vez esa mala semilla es un pecado con el que estás luchando y batallando. Hoy es la noche para que Dios venga y desarraigue de tu alma lo que no debe estar. ¿Cómo vas a querer tener un campo productivo si no has dejado que Dios are tu corazón? Levanta tus manitos, cierra tus ojos. Mira, lo que yo pueda orar aquí es insuficiente frente a lo que tú puedas orar ahí donde estás. Lo que yo pueda orar aquí es solamente una simple palabra, pero lo que tú estás orando ahí donde estás, ahí está la clave para que todo cambie. Por eso abre tu boca y dile, Señor, vuelve a arar mi vida. Vuelve, Señor, a poner en orden mi alma, vuelve a poner en orden lo que yo soy. Ese desorden es el que te tiene estancado. Has hecho tanto pero no ves el fruto porque no había arado en tu alma. Pero hoy Dios te dice, voy a volver a sembrar y te vas a dar cuenta que te he dado un corazón, te he dado una vida tan productiva que de ahora en adelante lo que plantes va a crecer en mi favor y en mi bendición. Tal vez has vivido momentos difíciles, tal vez te has cansado y has dicho, pastor,
no veo el resultado todavía. Por más de que lo he intentado, no he visto el resultado. Hoy activo para ti este año, un año para ver la cosecha sobrenatural de Dios en tus manos, en tu ministerio, en lo que Dios te ha confiado, en tu trabajo, en tu carrera, en todo lo que Dios te ha entregado. Padre, yo te doy muchas gracias y con todo nuestro corazón te honramos en esta noche. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por hablarnos y por bendecirnos con tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta preciosa noche. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol, que ilumina todos tus muros y te envuelve en un